Cuando miramos a nuestro alrededor, es fácil perder la perspectiva de lo que realmente importa. En un mundo que a menudo se siente caótico y desbordante, donde las preocupaciones parecen apilarse como montañas insuperables, nos encontramos a menudo en una encrucijada. Pero ahí, en medio de la incertidumbre, hay una verdad brillante que resplandece: Dios es un Dios de provisión. Él no solo ve nuestras necesidades, sino que se deleita en proveer para ellas de maneras que a veces ni siquiera podemos imaginar. Permíteme invitarte a abrir tu corazón y a permitir que esta verdad te penetre en lo más profundo de tu ser. Imagina por un momento a los discípulos frente a una multitud de 5,000 hombres, más mujeres y niños, y solo tienen 5 panes y 2 peces. La situación es desesperante. Pero, ¿qué hace Jesús? Nos muestra un acto de fe que trasciende la lógica humana. Él toma lo poco que tienen, lo presenta al Padre en oración, y comienza a multiplicar. ¿Ves lo que está sucediendo aquí? No es solo un milagro, es una lección vital sobre la confianza. Cuando presentas tu escasez a Dios, cuando haces un acto de fe incluso en medio de la desesperación, Él comienza a obrar. Es en esos momentos de entrega total que las cosas pequeñas se convierten en abundancia. Tu vida también puede parecer un puñado de recursos limitados. Quizás te sientes abrumado por deudas, problemas familiares o luchas emocionales. Pero, amigo mío, si decides confiar plenamente en Dios, si decides poner esos pocos recursos que tienes en sus manos, algo asombroso puede suceder. No estás solo en esto. La historia de la multiplicación de los panes y los peces no es solo un relato antiguo, es una promesa viva que se aplica a nosotros hoy. ¿Por qué no te tomas un momento para reflexionar sobre lo que tienes? Tómate un instante para pensar en esos talentos, en esos dones, en ese tiempo que Dios te ha dado. ¿Estás dispuesto a entregarlos a Él? No se trata solo de lo físico. Es un acto de fe que se extiende a cada área de tu vida. Cuando confías en Dios con tus preocupaciones, con tus anhelos más profundos, estás abriendo la puerta a lo sobrenatural. Él ve tu fe y responde a ella. Es una invitación a entrar en un ciclo de bendición en el que lo poco se convierte en mucho. Te invito a que compartas tus pensamientos en los comentarios, a que te unas a esta conversación sobre la fe, sobre cómo Dios ha obrado en tu vida. Tal vez tu testimonio pueda ser la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más. Algunas veces, la duda puede asomarse y susurrar que no tienes suficiente. Pero recuerda, no se trata de lo que tienes, sino de a quién confías. Dios multiplica recursos cuando decides depositar tu confianza en Él. Él no necesita que tengas grandes recursos. Cuando miramos a nuestro alrededor, a menudo nos encontramos atrapados en la preocupación por lo que nos falta. El mundo nos enseña a medir nuestro valor por lo que poseemos, por las riquezas materiales y el éxito tangible. Pero en la economía divina, todo es diferente. Dios no se fija en lo que tenemos, sino en lo que estamos dispuestos a entregar. En el corazón de esta entrega, allí es donde se manifiesta su poder para multiplicar lo poco que creemos tener. Imagina a los discípulos rodeados por una multitud hambrienta. Se encontraron ante un desafío que parecía insuperable: alimentar a 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. ¿De dónde sacarían el pan y los peces suficientes? Sin embargo, en medio de la incertidumbre, un niño apareció con 5 panes y 2 peces. Lo que parecía insignificante a los ojos del mundo, se convirtió en el vehículo de un milagro. Cuando aquel niño confió y entregó lo poco que tenía, Jesús tomó esos recursos y los multiplicó de manera asombrosa. ¿No es eso lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Tomar lo que tenemos, por pequeño que sea, y transformarlo en algo abundante. Cada vez que nos enfrentamos a la escasez, es un momento de decisión. Podemos dejarnos llevar por el miedo, la duda y la incertidumbre, o podemos elegir confiar en el Creador de los cielos y la tierra. Cuando decidimos entregar nuestras preocupaciones y limitaciones a Dios, estamos abriendo la puerta a su intervención. Esa fe, aunque parezca frágil, puede mover montañas. Es como un pequeño fuego que, cuando se alimenta,
puede convertirse en una hoguera, iluminando y calentando todo a su alrededor. Quizás te sientes como el niño con esos 5 panes y 2 peces, preguntándote qué puede hacer Dios con lo que tienes. Pero recuerda, no se trata de la cantidad, sino de la disposición del corazón. Cada vez que compartimos, cada vez que sembramos lo que tenemos en amor y fe, estamos participando en un acto sagrado. Dios ve más allá de nuestros recursos limitados, Él ve el potencial divino que hay en cada acto de entrega. La verdadera pregunta no es cuánto tenemos, sino cuánto estamos dispuestos a dar. En el momento en que entregamos a Dios nuestras cargas, nuestras inseguridades y nuestros temores, Él toma esos elementos y comienza a trabajar. La multiplicación de recursos no siempre se manifiesta de forma inmediata o en la manera que esperamos. A veces, la abundancia comienza en nuestro interior, en una renovada paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz nos permite ver las posibilidades donde antes solo veíamos limitaciones. Cuando confiamos en Él, comenzamos a ver con los ojos de la fe, y es ahí donde los milagros empiezan a fluir. Dios no solo desea multiplicar lo que tenemos, sino también transformar nuestro corazón. Está en el negocio de cambiar nuestra perspectiva. Cuando aprendemos a confiar plenamente en Él, descubrimos que hay recursos inagotables en su amor y su gracia. La historia de la multiplicación de los panes y los peces es un relato que resuena en el corazón de muchos creyentes, una imagen poderosa que nos muestra cómo Dios actúa cuando confiamos plenamente en Él. Imagina por un momento a esa multitud, miles de personas hambrientas, reunidas en un lugar desértico, anhelantes de una palabra de aliento, de una esperanza renovada. Jesús, al ver la necesidad de la gente, no se detiene a contar los recursos, sino que se enfoca en la fe. Un niño, con su pequeña ofrenda de 5 panes y 2 peces, se convierte en el centro de un milagro. Este niño no se detiene a pensar en lo que le falta, él simplemente entrega lo que tiene, y en esa entrega, se abre la puerta a lo sobrenatural. Así es como opera Dios en nuestras vidas. Cuando decidimos confiar en Él y entregarle nuestras limitaciones, nuestras inseguridades y nuestros recursos, comenzamos a ver cómo Él puede multiplicar lo poco que tenemos. Es un acto de fe, un paso hacia lo desconocido. Te pregunto, amigo, ¿qué es lo que estás sosteniendo en tus manos? Tal vez sea un sueño, una habilidad o simplemente una necesidad. ¿Estás dispuesto a entregarlo a Dios, a confiar en que Él puede hacer más de lo que imaginas con lo que consideras escaso? No podemos olvidar que el milagro de la multiplicación no sucedió en un ambiente de abundancia, sino en un desierto. A menudo, nos encontramos en situaciones similares, rodeados de carencias, de incertidumbres y de dudas. Pero es precisamente en esos momentos, cuando nuestras fuerzas flaquean y nuestras posibilidades parecen agotarse, que Dios se manifiesta con mayor claridad. Él no necesita que tengamos mucho, solo necesita que tengamos fe. La fe es el puente que nos conecta con el poder de Dios, y cuando cruzamos ese puente, encontramos la provisión que no sabíamos que estaba a nuestro alcance. La invitación es clara, no dejes que el miedo a la escasez te paralice. En cada momento de tu vida, Dios está esperando que le entregues lo que tienes, por pequeño que parezca. Es en esa entrega donde comienza la verdadera transformación. Recuerdo una vez que me encontraba en una encrucijada, sintiendo que no tenía suficientes recursos para seguir adelante. Pero cuando decidí confiar y poner mi situación en manos de Dios, vi cómo todo comenzó a cambiar. Él no solo proveyó lo que necesitaba, sino que también me mostró que había mucho más en mí de lo que creía. Así como el niño que confió en que su pequeño almuerzo podría hacer la diferencia, tú también puedes ser parte de un milagro. Permítele a Dios que tome tu vida, tus talentos, tus momentos de duda y los multiplique para su gloria. No subestimes el poder de una fe sincera. Cada vez que decides confiar, estás sembrando una semilla en el reino de Dios, y con el tiempo, verás los frutos de esa semilla. Imagina un día cualquiera, en un lugar donde el sol comienza a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de dorados matices. En medio de esa belleza, un pequeño grupo de personas se encuentra ante un dilema:
tienen hambre y no hay suficiente comida para todos. Esta escena no es solo un relato de tiempos antiguos, es un eco del día a día de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos sentido que los recursos que tenemos son insuficientes para enfrentar las necesidades que nos rodean? Tal vez hoy te sientas así. Pero escucha bien, es en esos momentos de escasez donde Dios tiene la oportunidad de multiplicar. Recuerda la historia de los 5 panes y los 2 peces. Un niño, con su almuerzo humilde, se atreve a ofrecer lo que tiene. No es mucho, solo lo que parece ser un recurso insignificante, pero en manos de Jesús se convierte en un banquete para miles. ¿Puedes imaginar la escena? La incredulidad en los rostros de los discípulos, la duda en sus corazones, y luego, el asombro al ver cómo Dios multiplica lo que se le entrega con fe. Así es como Dios opera, no necesita grandes cantidades para hacer grandes cosas. Solo busca corazones dispuestos a confiar en Él. Hoy, quizás te enfrentas a tu propia multitud de necesidades. Tal vez sientes que lo que tienes no es suficiente para enfrentar lo que te espera. Pero quiero que sepas que Dios ve lo que tú no ves. Él tiene la capacidad de tomar esa pequeña ofrenda de amor, de esfuerzo, de tiempo, y transformarla en algo que exceda toda expectativa. Cuando decides confiar plenamente en Él, cuando te atreves a poner en sus manos tus limitaciones, es ahí cuando se desata la verdadera abundancia. ¿Te animas a hacerlo? Hay un poder inexplicable en la entrega, en reconocer que nuestras fuerzas son limitadas, pero que en Cristo somos capaces de sobrepasar cualquier obstáculo. Cada vez que decidimos soltar ese miedo, cada vez que nos atrevemos a dar un paso de fe, abrimos la puerta a lo sobrenatural. La multiplicación de los recursos no es solo una promesa, es una realidad que espera ser abrazada. Porque, querido amigo, en el reino de Dios, lo pequeño se convierte en grande, lo que parece insignificante se transforma en extraordinario. Imagina un mundo donde cada uno de nosotros, en medio de nuestra escasez, decidimos dar lo que tenemos. No solo en lo material, sino también en amor, en tiempo, en servicio. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros se uniera en fe, ofreciendo nuestras pequeñas contribuciones? La unión de nuestros corazones generosos podría crear una ola de transformación que cambiaría vidas y comunidades enteras. Dios multiplica recursos cuando confiamos en Él. Así que no temas a la incertidumbre, no dejes que el miedo a la falta te paralice. En cambio, mira a tu alrededor y pregúntate, ¿qué tengo para ofrecer? Puede que sea poco, pero recuerda. Imagina por un momento a aquellos 5 panes y 2 peces, esos que parecían insuficientes ante la multitud que anhelaba ser alimentada. En la mirada de los discípulos había incertidumbre, la escasez hablaba más fuerte que la fe. Pero Jesús, en su infinita sabiduría, no se dejó llevar por lo que era evidente. Al contrario, tomó esos humildes recursos, los miró al cielo y, en un acto de pura confianza, los bendijo. La multiplicación comenzó, y lo que parecía escaso se convirtió en abundancia. ¿No es esto una hermosa metáfora de nuestra propia vida? ¿Cuántas veces hemos mirado a nuestro alrededor y hemos sentido que lo que tenemos no es suficiente? Pero, ¿y si te dijera que la verdadera abundancia comienza en el momento en que decidimos confiar plenamente en Dios? Cuando enfrentamos la adversidad, es natural sentir miedo y dudar. Pero en esos momentos, es cuando más necesitamos recordar que Dios es un multiplicador por naturaleza. Él no se limita a nuestras circunstancias, Él trasciende nuestras necesidades. Si tan solo pudiéramos llevar esos pequeños recursos que tenemos, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras finanzas, y entregarlos a Él, veríamos cómo algo maravilloso comienza a suceder. En el acto de dar, en la decisión de confiar, estamos abriendo la puerta a lo sobrenatural. Dios no solo quiere que sobrevivamos, Él anhela que prosperemos, y eso solo ocurre cuando nos entregamos completamente a su voluntad. Ahora, sé que algunos de ustedes pueden estar atravesando un tiempo de escasez, ya sea emocional, espiritual o material. Quizás te miras al espejo y ves a alguien que se siente pequeño, insignificante, y te preguntas cómo es posible que tu vida pueda tener un impacto en el mundo.
Pero escúchame bien, cada uno de nosotros tiene un propósito divino, y cuando decidimos poner nuestros recursos en las manos de Dios, Él multiplica lo que ofrecemos. Es como si, al entregarle nuestras limitaciones, le estuviéramos dando la oportunidad de obrar maravillas. ¿Te imaginas lo que podría suceder si comenzaras a ver cada situación difícil como una oportunidad para experimentar la multiplicación de Dios? Tómate un momento para reflexionar sobre esto y deja que esa idea penetre en tu corazón. A veces, la fe requiere un acto de valentía. Tal vez sientes que Dios te está llamando a dar un paso que te saca de tu zona de confort. Puede que te invite a servir a alguien, a dar de lo poco que tienes, o a compartir tus talentos en un lugar donde nunca te habías imaginado. No te limites, amigo. La obediencia a Dios, aunque parezca arriesgada, siempre es recompensada. Recuerda que aquellos 5 panes y 2 peces no fueron solo una historia, fueron una lección para todos nosotros sobre la grandeza de la fe. Así que te animo a que no temas. Cuando confías en Él, lo que entregas no se pierde, se multiplica. Esta es la belleza de caminar con Dios. Cuando miramos a nuestro alrededor, es fácil perder la perspectiva. La vida a menudo nos presenta situaciones que parecen inquebrantables, desafíos que nos ahogan y recursos que se sienten escasos. Pero en medio de esa escasez, Dios nos invita a mirar hacia lo alto, a confiar en su poder ilimitado. Imagina por un momento a los discípulos frente a la multitud hambrienta, con solo 5 panes y 2 peces. La escena podría haber sido una imagen de desesperanza, pero en ese instante, algo extraordinario sucedió. Jesús tomó esos pocos recursos, los miró al cielo y, con una oración de gratitud, comenzó a multiplicarlos. Así es Dios. Él no se limita a lo que tenemos, sino que transforma nuestra falta en abundancia cuando nos atrevemos a confiar plenamente en Él. Cada vez que te enfrentas a una necesidad, ya sea física, emocional o espiritual, recuerda que lo que parece insignificante en tus manos puede ser el comienzo de un milagro en las manos de Dios. A veces nos aferramos tanto a lo poco que tenemos, temerosos de soltarlo, que olvidamos que nuestra confianza no debe estar en la cantidad de lo que poseemos, sino en la grandeza de aquel que provee. Así como el grano de mostaza, que es diminuto y sin embargo puede mover montañas, nuestra fe, aunque parezca pequeña, puede abrir puertas donde antes solo había muros. Permítele a Dios que use tus recursos, tu tiempo, tus talentos y tus dones. Cuando los entregas a Él, estás abriendo el camino para que Él haga algo grandioso, algo que va más allá de tu imaginación. En esos momentos de incertidumbre, cuando parece que el horizonte se oscurece y los problemas se agolpan, Dios nos llama a que levantemos nuestra mirada y pongamos nuestra fe en acción. Tal vez te encuentres en un lugar donde sientes que no hay salida, donde los recursos parecen escasos y la ansiedad se convierte en un compañero constante. Pero quiero que sepas que Dios está presente en cada uno de esos momentos. Él no se aleja de nosotros en nuestros tiempos de necesidad, más bien, se acerca aún más. En tu lucha, en tu escasez, Él está buscando oportunidades para mostrarte su gloria y fidelidad. Cuando confías en Él, Él multiplica tus recursos de maneras que jamás habrías imaginado. La historia de los panes y los peces nos enseña que lo que parece poco puede ser suficiente en las manos de Dios. Cada vez que tú decides dar lo que tienes, ya sea tu tiempo, tus talentos o tus recursos financieros, estás sembrando una semilla en el reino de Dios. Y esa semilla, aunque pequeña, puede dar lugar a una cosecha abundante. Es un acto de fe que trasciende lo material. Te animo a que lo intentes. ¿Qué puedes entregar hoy? ¿Qué carga puedes compartir? A veces, el simple acto de abrir tu corazón y ofrecer lo que tienes puede cambiar el rumbo de tu vida y la de otros. No te limites a lo que está delante. Cuando miramos a nuestro alrededor, es fácil sentirnos abrumados por la escasez. Tal vez estamos enfrentando una situación financiera difícil, una relación desgastada o un sueño que parece inalcanzable. En esos momentos de incertidumbre, es crucial recordar que nuestro Dios es un Dios de abundancia, un Dios que no solo ve nuestra necesidad,
sino que también se deleita en proveer para nosotros de maneras que a menudo no podemos imaginar. La historia de la multiplicación de los panes y los peces nos enseña esto con claridad. Jesús tomó lo poco que había, lo bendijo y lo multiplicó, alimentando a miles. Eso no fue solo un milagro, fue una declaración de su carácter. Cuando confiamos en Él, lo poco que tenemos puede convertirse en más de lo que jamás soñamos. A veces, pensamos que lo que tenemos no es suficiente. Nos vemos limitados por nuestras circunstancias, por las voces que nos dicen que no podemos, que no somos dignos. Pero, amigo, déjame recordarte algo fundamental: Dios no necesita grandes recursos para hacer grandes cosas. Él busca corazones dispuestos, corazones que se atreven a poner su fe en acción. Al igual que el niño que ofreció sus 5 panes y 2 peces, tú también tienes algo que ofrecer. Puede parecer insignificante a tus ojos, pero en manos de Dios, ese pequeño sacrificio puede transformarse en una bendición abundante. Así que, ¿por qué no le entregas a Dios lo que tienes? En lugar de quedarte atrapado en el miedo, deja que tu fe hable. Es fácil caer en el error de pensar que debemos tener todo bajo control antes de poder actuar. Pero la verdad es que la fe a menudo florece en la incertidumbre. Cuando damos un paso hacia lo desconocido, cuando decidimos confiar en Dios a pesar de nuestras dudas, estamos abriendo la puerta a la multiplicación de recursos. Cada vez que elegimos creer, incluso en medio de la tormenta, estamos permitiendo que Dios haga su obra. En este viaje de la vida, nuestras limitaciones se convierten en oportunidades para que la gracia de Dios se manifieste de manera poderosa. Él anhela que aprendamos a depender de Él, a buscar su rostro y a entregarle nuestras preocupaciones. Así que, en esos momentos de lucha, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, y Él está listo para obrar en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Permítele que tome tu escasez y la transforme en abundancia. Al hacerlo, no solo verás cambios en tus circunstancias, sino que también experimentarás un cambio profundo en tu interior. La paz que sobrepasa todo entendimiento comenzará a reinar en tu corazón. La ansiedad se disolverá y la esperanza florecerá. Imagina la alegría de ver cómo tu fe activa la mano de Dios en tu vida. Cada paso que das hacia adelante, cada acto de confianza, es como una semilla que se planta en la tierra fértil de su promesa. Y recuerda, Dios no solo desea multiplicar tus recursos materiales, Él quiere enriquecer tu vida. Cuando miramos a nuestro alrededor, podemos sentirnos abrumados por la escasez. La vida, con sus desafíos y dificultades, a menudo nos presenta un panorama de limitaciones, de falta y de necesidad. Pero, hermanos y hermanas, hay una verdad poderosa que resuena en las Escrituras y en nuestras vidas: Dios multiplica recursos cuando confiamos plenamente en Él. Esa confianza no es un acto pasivo, es un grito del alma que se eleva hacia el cielo, un reconocimiento de que, sin importar cuán vacías se sientan nuestras manos, el Señor es el proveedor de todo lo que necesitamos. Imaginemos un momento a los discípulos ante la multitud hambrienta, con solo 5 panes y 2 peces en sus manos. ¿Qué podían hacer con eso? Es fácil perder la esperanza cuando los recursos son limitados, cuando la situación parece insostenible. Pero en el silencio de esa incertidumbre, Jesús tomó lo poco que tenían y, al alzar los ojos al cielo, dio gracias. En ese acto de gratitud y fe, lo imposible comenzó a suceder. Los panes se multiplicaron. Los peces se reprodujeron. Y la multitud fue alimentada hasta saciarse. Hay un mensaje profundo en esa historia: cuando confiamos en Dios, Él transforma lo insignificante en abundancia. Te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que no tienes suficiente? Tal vez te enfrentas a una necesidad financiera, a una relación desgastada o a un sueño que parece inalcanzable. En esos momentos, es fácil caer en la desesperación. Pero, querido amigo, te animo a dar un paso de fe. Dale a Dios lo que tienes, aunque parezca poco. Él puede hacer maravillas con lo que tú consideras insignificante. Cuando compartimos lo que tenemos, cuando lo ofrecemos en su nombre, suceden cosas extraordinarias.
La multiplicación no solo se refiere a lo material, también a la paz en nuestros corazones, a la alegría en nuestros hogares y a la esperanza que renace en medio de la tormenta. Cada vez que nos atrevemos a confiar, estamos abriendo la puerta a un mundo de posibilidades. A veces, Dios no responde a nuestras oraciones de la manera que esperamos, pero eso no significa que no esté obrando en nuestro favor. Él tiene un plan perfecto, un propósito que va más allá de nuestra comprensión. Cuando vemos con ojos de fe, comenzamos a reconocer las maneras en que Él ya está multiplicando nuestras bendiciones. Puede ser a través de un amigo que aparece en el momento adecuado, un recurso inesperado que llega cuando más lo necesitamos, o incluso una nueva idea que florece en nuestra mente. Hoy, te animo a poner tu confianza en ese Dios que se deleita en proveer. No dejes que el miedo te paralice. El temor se disipa en la luz de su amor. Da un paso hacia adelante, comparte tu carga, y observa cómo Dios comienza a multiplicar lo que tienes. Cuando lo hagas, no olvides contar tu testimonio. Al hacerlo, inspiras.